Muy buenos días a todas las personas presentes y a las que nos siguen a través de las redes sociales del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Mi nombre es Yanancy Noguera, soy la presidenta de este colegio profesional y a nombre del colegio, de los coorganizadores de esta actividad, que son el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y el Programa de Derecho de Libertad de Expresión el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, el PROLEDI. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio que tiene como nombre la nueva Ley de Acceso a Información Pública, cuál es su importancia y sus repercusiones. Y fundamentalmente lo que queremos acá es traer a conocimiento, discusión, análisis, perspectivas, esta importante ley de acceso a la información pública que fue aprobada recientemente en nuestra Asamblea Legislativa y que además está ya vigente, pues fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Yo tengo el honor de compartir acá con tres personas que son amplias conocedoras de esta temática, de manera que el objetivo es que podamos tener una escucha de sus palabras, de su valoración sobre la ley y sobre las acciones adicionales que tenemos que tomar desde distintas organizaciones. Y después de eso, pues que generemos un conversatorio más abierto con las personas presentes y también con quienes nos hagan opiniones, valoraciones a través de sus redes sociales. Yo me encuentro hoy con el señor Jorge Córdoba, que está aquí a mi izquierda, el señor Alejandro Delgado, que está a mi derecha, y la señora Giselle Bosa, que está un poquito más allá, y a quienes les voy a ir presentando conforme inicie la participación de cada quien. Entonces, como les decía, la idea es que cada uno de ellos y ella tengan la posibilidad de hacer su exposición. Yo también voy a plantear la visión que tenemos desde el Colper en torno a este tema. Y luego, pues, arrancamos con este conversatorio más abierto a partir de las otras inquietudes que tengamos de todos y todas las personas participantes. Así que, sin más, por el momento, yo les voy a presentar a don Jorge Córdoba, que es nuestro primer expositor, fundamentalmente porque don Jorge nos va a dar una visión general sobre la ley. Él es especialista en Derecho Público. Tiene estudios nacionales e internacionales en la materia, es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela Libre de Derecho. Y actualmente se desempeña como asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, de manera que él vivió muy de cerca todo el desarrollo de esta ley, que no es una ley de 1, 2, 3 años, o sea que es un proceso, digamos, que tiene un enorme trabajo. Así que vamos a dejar a don Jorge para que él realice su presentación y nos explique sobre esta nueva ley y nos deja entonces con esto un marco general con sus propias valoraciones para que sigamos luego el conversatorio. Don Jorge. Hola. Bueno, buenos días. Muy agradecido por la invitación al Colegio de Periodistas, a IPLEX y a PROLEDI. Realmente ya hemos compartido estos temas en algún momento. Un gran saludo a Yanancy, a don Alejandro y a Giselle Bosa, que también hemos compartido este tema. Yo voy a hacer como una introducción, un poco cómo ha sido el trámite, digamos, a nivel legislativo. Pero este tema, digamos, lo hemos venido visualizando hace muchos años desde la doctrina y desde la jurisprudencia constitucional, que es la que ha venido estableciendo los parámetros más importantes, digamos, en esta materia. Dentro de esto, el objetivo sería exponer los aspectos más relevantes del trámite legislativo de la Ley 10.554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública. Y el segundo punto, analizar el contenido de varios artículos que son relevantes en esta materia. Hay que empezar primero con los artículos constitucionales. El artículo 30 constitucional es el que establece el derecho de acceso a la información pública. Aunque lo que dice el artículo es el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. También el artículo 46, que fue reformado
hace varios años, se dirige a que los ciudadanos, en ese caso consumidores y usuarios, tienen derecho a recibir información adecuada y veraz, ¿verdad? Propiamente. Y otro artículo que es importante es el artículo 121, donde se establecen las atribuciones de la Asamblea Legislativa y entre esas nombrar comisiones especiales de investigación. Y estas comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales. Teniendo ese marco constitucional básico, pasamos a lo que es la normativa internacional, donde nada más hacemos mención de la Convención Americana de Derechos Humanos, que nos habla de la libertad de pensamiento y expresión, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regulan eso, más otra cantidad de tratados que han venido desarrollando esa materia, protocolos, convenciones, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, los antecedentes legislativos? Son muchos, es decir, el trámite en la Asamblea Legislativa de una ley de acceso a la información pública tiene mínimo 15, 20 años de estar ahí, ¿verdad? El problema es que muchas veces los proyectos de ley han querido abarcar muchos institutos jurídicos en una sola ley y por eso es que no se lograba avanzar, ¿verdad? Es decir, muchos de esos proyectos de ley que aquí les menciono, nada más se los hago, incluyen, digamos, aspectos que tienen que ver con secreto de Estado, tienen que ver con derecho a petición, con habeas data, con protección de datos, etcétera, ¿verdad? Es decir, toda una serie de temas que ahora les voy a comentar. ¿Cómo inicia este trámite legislativo? Bueno, resulta que en el periodo anterior, el proyecto de ley de doña Carmen Cham, que había presentado, avanzó hasta lo último, pero fue al final vetado por el Poder Ejecutivo. Y cuando llegó a la Asamblea Legislativa para ver el veto, habían caducado los 4 años, entonces lo archivaron. Pero ese proyecto se los cito porque es muy importante, porque además de los que ya vimos antes, ese proyecto sirvió de base para que el diputado Alejandro Pacheco construyera esa nueva iniciativa, ¿verdad? Tomando en cuenta no solamente todos estos proyectos de ley, sino otras observaciones que se habían venido dando por parte de instituciones públicas o ONGs, ¿verdad? Entonces, este proyecto se presenta el 16 de mayo del 2022, se publica, pasa a conocimiento de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y se hacen las mociones respectivas para la consulta. De esas consultas llegaron 102 en la primera etapa a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley, ¿verdad? Ahí lógicamente estamos hablando de bastantes instituciones públicas, municipalidades, empresas públicas, ministerios, etcétera, que dieron. Ahora vamos a ver algunos. Una vez que empezó a tener el trámite respectivo, de acuerdo a las observaciones que hicieron las instituciones, se hizo un texto sustitutivo que fue el que se aprobó, ¿verdad? Un texto sustitutivo es un texto que recoge, digamos, las consideraciones más importantes y se presenta para conocimiento de los legisladores propiamente. Bueno, después es aprobado en la comisión y pasa al plenario legislativo, pasa 2 etapas más que son las mociones 137, son 2 días, pero no es que son en 2 días, sino que en un plazo de varios días empiezan a presentarse algunas mociones y se modifica algunos artículos del texto base, ¿verdad? Entra a conocimiento del plenario legislativo el informe, servicios técnicos, que es el departamento que rinde todo el análisis constitucional y legislativo de los proyectos, hace un informe muy completo, muy importante. Se toman también algunos de los criterios que da técnicos para hacer modificaciones al texto de trabajo, ¿verdad? Al texto que se está discutiendo en primer debate en la Asamblea. Debido a que se hicieron cambios con el texto sustitutivo, se pasó a hacer una nueva publicación del texto y nuevamente consultas. En esta segunda etapa vinieron 32 instituciones a presentar más observaciones, ¿verdad?
Entonces, imagínense, estamos hablando de más de 130 y resto de respuestas de instituciones públicas. Este es un tema muy interesante porque muchas veces el funcionario le da temor, ¿verdad? Que le vayan a percibir para que dé la información. Pero bueno, eso es parte, digamos, del tema. Finalmente ya se da la aprobación en primer debate de 40 votos. El Departamento de Servicios Técnicos, con un criterio que pues yo no estoy de acuerdo, pero estableció que en algunos puntos del proyecto de ley se podía hacer mención de información privada, lo que no es. Si ustedes leen todo el texto, en ningún momento, todo es información pública, ¿verdad?, a la que se tiene acceso. Pero bueno, por dicha se aprobó, entonces se requería 38 votos, ¿verdad?, sobre todo en el segundo debate, ¿verdad?, y se aprobó con 43. Entonces es una ley que se aprueba con una buena, digamos, un reconocimiento, digamos, legislativo sobre su contenido. Y así nace la ley 10.554, que fue publicada el 1 de noviembre, ¿verdad?, en la Gaceta. Ok, ¿por qué una ley marco? Eso es, digamos, de los aspectos más importantes, y con esto voy a ir avanzando un poquito más. Los diferentes proyectos de ley que han servido de antecedente, en su mayoría, era normativa extensa y compleja, como ya les indiqué, ¿verdad? Querían abarcar muchos temas. Y eso es un problema en la Asamblea Legislativa. Para que ustedes puedan, digamos, tramitar bien un proyecto, tiene que ser un tema muy específico. Es decir, tiene que ser un tema, digamos, que tenga pocas aristas. Pero, digamos, el asunto es que si ustedes quieren abarcar en una ley especial muchos temas, esa ley posiblemente llega a archivarse, ¿verdad? Por dicha, aquí se tuvo muy claro que lo que se iba a regular era el derecho de acceso a la información pública, únicamente, ¿verdad? Entonces, vea que hasta son pocos los artículos de la ley. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se pretendía era dar como digámoslo así, una base para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a la información. Es decir, algo que no sea tan complicado. Entonces, se buscó una ley clara, precisa, objetiva, no muy extensa, y que recogiera muchos de los criterios, sobre todo jurisprudenciales, que ha venido planteando desde el año 89 la Sala Constitucional. Un aspecto muy relevante es que Costa Rica, en América Latina, era uno de los únicos países que no tenía ley de acceso a la información. Y se recibieron muy importantes aportes de IPLEX a través del presidente don Raúl Sileski, y de ProLey de la profesora Giselle Bosa, que fueron fundamentales para darle, digamos, un contenido más esencial a la norma. En la primera etapa se recibieron 102 respuestas, se trabajó muchísimo tratando de tomar en cuenta la mayoría, pero a veces no es posible, ¿verdad? Los legisladores y legisladoras tomaron en cuenta la mayoría de observaciones que se enviaron al texto, muchas de forma, algunas de fondo, ¿verdad? Entonces se trató, digamos, de avanzar eso. Algunas de las observaciones que fueron incluidas eran del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la Gerencia General del Banco Nacional, la Editorial Costa Rica, ProLedi, IPLEX, Costa Rica Íntegra, el Instituto Nacional de Seguros, el ICE, RAXA, otras empresas públicas, operadoras de pensiones, el Ministerios, el Colegio Universitario de Cartago, colegios profesionales estaban muy preocupados, ¿verdad?, con el tema. Y también Delfino CR también hizo unos aportes importantes, sobre todo en materia del dominio público de la información, ¿verdad?, que se agregó un artículo en ese sentido. Y también se incluyeron las observaciones de servicios técnicos. Pero bueno, teniendo eso claro, aquí tenemos el triángulo legal de la información, ya se cerró. Antes teníamos solo la Ley de Regulación del Derecho de Petición, teníamos una ley de Sistema Nacional de Archivos y teníamos una ley de protección de datos. Nos faltaba la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Ya aquí la tenemos. Entonces el triángulo está. Esto es ahora lo que vamos a ver, que los ciudadanos empiezan a ejercer esta normativa, ¿verdad? El objeto de la ley es que el Estado garantice el cumplimiento efectivo de este derecho fundamental o derecho humano, ¿verdad?
en forma proactiva, oportuna, oficiosa, completa y accesible. Así más o menos señala el artículo 1. ¿Qué principios se incluyeron? Bueno, transparencia, lógicamente que el derecho de acceso a la información es, digamos, de los pilares fundamentales para garantizar la transparencia administrativa, ¿verdad? Además de eso, se incluyeron algunos como facilitación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación, oportunidad, control, responsabilidad, gratuidad, libertad de información y máxima publicidad. También disponibilidad, calidad de la información, uso de las tecnologías, coordinación interinstitucional, accesibilidad, inclusión pro persona. Muchos de estos fueron sugeridos por ProLEDI, ¿verdad? Sobre todo el de coordinación institucional, accesibilidad e inclusión para grupos vulnerables. Esto fue un aporte importantísimo, ¿verdad? Sobre todo tomando en cuenta la ley 7600. Otros de los fines, hay muchos fines que están establecidos en la norma. Yo cito aquí uno que recomendó Costa Rica Íntegra, como es el tema de fomentar la cultura de transparencia, auditoría social y rendición de cuentas. Y otro que también es importante es la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Uno de los aspectos más novedosos es que, digamos, y quedó así, ¿verdad? En algún momento pensamos que lo iban digamos, lo iban a cambiar, ¿verdad? Pero quedó en que también el acceso a la información sea en forma verbal, no solo escrita, ¿verdad? Que el ciudadano va y se presente al departamento administrativo y pide la información. Y si es información pura y simple, tienen que entregársela, ¿verdad? Ese es el tema de la ley, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver más adelante nosotros cuando empiece, digamos, a aplicarse la norma. Se tomó en cuenta la ley modelo interamericana 2.0 en algunos de las normas, ¿verdad? Pero esa ley es, digamos, muy detallada. Si nosotros, digamos, la tomamos, digamos, así el pie de la letra, nunca iba a salir una ley de acceso a la información, porque es una ley estricta, ¿verdad? En cambio, esta lo que se pretende es que sea una ley base, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los funcionarios y funcionarias públicas, las personas jurídicas de derecho privado, ¿verdad? Que administren, custodien, administren, exploten fondos, bienes o servicios públicos, los partidos políticos, una novedad importantísima que fue una sugerencia de ProLEDI también, las empresas en competencia, cuando separen la información de acceso público de que es de carácter sensible y confidencial. Y también esta fue una moción que se presentó en las de 137 por parte de las cámaras empresariales, ¿verdad? En razón de que los sujetos de derechos privados, prestadores de un servicio público, digamos, ellos mantengan su información, pero tendrán la obligación de brindar a los usuarios del servicio, ¿verdad? Que por lo menos por ahí se logró, que eso fue parte también de la negociación, porque había grupos, ¿verdad?, que no han estado muy de acuerdo con una ley de acceso a la información pública, ¿verdad?, porque se sienten en algún momento afectados, ¿verdad? La ley de la diputada Cham, ¿verdad?, fue una ley importante en el sentido de que se tomó muchos de los artículos de esta ley, pero los que se consideraban ley mordaza eran más que todo los límites de acceso a la información pública. Entonces se buscó una redacción lo más clara posible en que solamente lo que está en la Constitución política y en las leyes es lo que digamos es restrictivo, es un límite. Lo demás no queda a ninguna discrecionalidad de ninguna institución, ¿verdad? Pero eso es muy común en las instituciones, ¿verdad? Viene el director ejecutivo y dice, no se puede dar esa información. Y ustedes preguntan, bueno, ¿con base en qué? Bueno, ya ahora no van a poder, digamos, tomar esas resoluciones internas que muchas veces a nosotros, digamos, nos damos cuenta de eso. Otro punto de relevancia era el que planteábamos de ProLEDI, la ley 7600, el tema, digamos, de acceso público a causa de discriminación por condición de discapacidad física, económica, social y geográfica. Aquí se toma en cuenta, lógicamente, el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde establece, digamos, esos derechos humanos propiamente. También es importante otro punto que el plazo, digamos,
eso se dio mucho en las respuestas de las instituciones públicas, porque confundían mucho derecho de petición con acceso a la información pública. Ambos están muy relacionados, están muy vinculados, pero son derechos fundamentales distintos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de petición es la posibilidad jurídica que tienen los ciudadanos de dirigirse a los órganos públicos, ¿verdad? En cambio, digamos, el derecho a la información tiene que ver más con, digamos, la posibilidad de que el ciudadano pueda accesar a los departamentos administrativos y pedir cualquier cosa, es decir, no solo información, puede pedir otros aspectos, ¿verdad? Lógicamente que eso es un punto importante. Además, en derecho a petición sí está establecido el plazo de 10 días hábiles en relación con el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. En cambio, en información nunca fue establecido un plazo. La jurisprudencia fue la que vino estableciendo que se establecieran 10 días hábiles, pero era la jurisprudencia, no era la normativa, ¿verdad? Entonces, ahora sí se logró uniformar los dos. Entonces, ya si ustedes hacen una petición o hacen un requerimiento de información, en ambos son 10 días hábiles para contestar, ¿verdad? Eso es un tema para mí de los más importantes. Lo que le piden a la persona es lo más básico, el nombre, el número de cédula, cualquier tipo de identificación, qué solicita y el medio para recibir notificaciones, ¿verdad? Se trató de hacerlo a lo mínimo, ¿verdad? Pedirlo. El tema sancionatorio, como en todas las leyes, fue el tema más discutido. Todavía en el periodo anterior hubo una comisión interinstitucional donde estaba la Defensoría de los Habitantes, estaban varios ministerios, empresas, etcétera, y este fue de los temas que nunca se logró llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces no pasó la ley, ¿verdad? Es decir, en ese sentido. Entonces, aquí lo que tratamos de hacer era procurar un debido procedimiento administrativo, bueno, los legisladores, ¿verdad? Y los asesores también, que los funcionarios y funcionarias públicas asuman la obligación de brindar la información y si no la hacen pueden ser sancionados, eso es un tema importante. Y aquí se recibió mucha colaboración de las direcciones jurídicas de las instituciones públicas, de Costa Rica Íntegra, de PROLEDI, del INDER, del RECOPE, del Colegio de Abogados y Abogadas, para tratar de hacer una normativa lo más acorde, ¿verdad?, al tema sancionatorio. Y ya para ir terminando mi parte, IPLEX hizo el aporte en cuanto a ampliar los supuestos de publicación oficiosa de información pública, y el tema de dominio público que se incluyó por una sugerencia de los periodistas Luis Manuel Madrigal y Diego Delfino, en cuanto a que todo material producido por un funcionario o funcionaria pública en el ejercicio de sus funciones se tendrá bajo el dominio público. Esto tendrá que desarrollarse, ¿verdad? Porque esto está ya regulado en algunas normativas o en alguna doctrina, pero por lo menos ya está incluido, que es importante. Y por último, yo he venido trabajando, el año pasado me tocó analizar una de las recomendaciones del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. La estrategia de integridad pública aparece como una estrategia contra la corrupción y dentro de lo que pedía, digamos, la estrategia de integridad pública era exactamente consolidar el marco existente de acceso a la información pública en una única ley. Entonces vean que por lo menos ya el país cumplió en ese punto. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a don Jorge porque nos da una perspectiva para que a partir de ahí podamos analizar muchísimo más. Tenemos una buena cantidad de personas conectadas. Hasta hace un rato que me fijé teníamos como 25 personas, de manera que para que quienes están conectados sepan que después de que terminemos las valoraciones, la idea es que generemos un conversatorio más abierto y entonces yo voy a estar atenta junto con el equipo de comunicación del Colper de las valoraciones que se puedan hacer en torno a la ley para las personas que están conectadas. La segunda exposición la va a hacer don Alejandro Delgado. Alejandro es abogado, él tiene una amplísima experiencia y conocimiento en temas de libertad de expresión y derecho de la comunicación. Alejandro es magistrado suplente de la Sala Constitucional y es vocal 2 del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión. Muchas gracias
a todas, primero al colegio por invitarnos, a don Jorge por condensar una ley que es importante, a Giselle por supuesto por acompañarnos. Y es complicado exponer sobre algo que ya se hizo también, entonces voy a tratar, porque van a ver que lo que traigo se repite en algunas cosas, pero yo quiero darle un matiz un poco de principio. Es decir, ¿por qué una ley de acceso a información pública? Si nosotros nos vamos a la Constitución, y aquí estoy tratando de hacer un resumen, dice que Costa Rica es una república democrática, que implicaría, por supuesto, que todos tenemos derecho a conocer o involucrarnos en los asuntos públicos, que es popular, que es representativa, que es participativa. Yo no tengo otra forma de participar si no es conociendo de los asuntos públicos, pero si los asuntos públicos son metidos en un closet oscuro, donde solo alguna persona lo conoce, como me pasó en alguna oportunidad de ir a una oficina pública a consultar un expediente, y me dijeron, sí está, pero viera que el funcionario que tiene la llave del armario no vino hoy, entonces no le puedo enseñar el documento, vuelva después. Estoy hablando de eso es prehistoria, por supuesto, pero sucedían esas cosas, como suceden algunas que ahora vamos a comentar. Pero además dice que se garantiza el acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Claro, esto literalmente implicaría que yo puedo ir, tocar una puerta y que me den la información, pero es mucho más amplio. Y de hecho la Sala Constitucional, a partir de este marco y algunas otras cosas, ha creado una vasta jurisprudencia en materia de acceso a información pública. Y aquí quisiera, bueno, por supuesto, como lo mencionó don Jorge, el artículo 13 de la Convención Americana, que muchas veces se confunde como un artículo por y para periodistas, lo cual es en realidad un error, es para todos, y la información pública es para todos. Pero si tenemos este andamiaje jurídico, tenemos una vastísima jurisprudencia de la Sala Constitucional, la pregunta que uno se haría es, ¿para qué una ley? ¿Sí? Y uno podría comparar algunas cosas. Por ejemplo, El Salvador hace bastantes años tuvo una ley, pero duró no sé cuánto tiempo en implementarla. Y don Jorge, y Giselle por supuesto no me dejará mentir, hay países con una ley, pero no tienen acceso. Entonces uno podría decir, ¿qué sentido tendría que nuestro país tuviese una ley? Y ahí entra un poco, entra un poco una cultura o una costumbre que es muy de este país. Si usted no lo encuentra en una ley, la gente no le hace caso. Y es usual, por supuesto, para los que más o menos vemos estos temas, les sorprende que al día de hoy, 2024, haya funcionarios que digan, ¿y para qué me pide eso? Cuando es un derecho que tengo yo de preguntar sobre cualquier cosa. Entonces, yo creo que si la ley tiene un mérito es poner en un documento lo que ya venía haciéndose, que además existía el riesgo, dichosamente no ha sucedido, pero de que la línea jurisprudencial de la sala pudiera cambiar. Sí, cambia la integración y podría cambiar. Es poco probable, pero bueno, uno podría decir, uno no podría negarse a esa posibilidad. Entonces, yo lo pongo aquí, la ley de alguna manera constituye o refuerza o pone en blanco y negro la reiterada jurisprudencia de la sala y establece o potencia, por supuesto, un mecanismo eficiente. La pregunta que uno tiene que hacerse también es, ¿para qué tener acceso a información pública? Y aquí hay que tener muy claro que el acceso a la información pública es un eje transversal de todos los derechos. Yo no puedo ejercer mis derechos de cualquier naturaleza si no tengo acceso a la información. En alguna oportunidad, en una actividad que organizaron, una actividad de formación hace unos años, desgraciadamente no encontré la exposición. Creo que usted estuvo ahí, por cierto. Hubo una persona que puso un ejemplo para mí lindísimo del para qué sirve la información, el acceso a información pública. Y es un muchacho que es un estudiante que termina en África,
que él termina sus estudios secundarios, aplica para entrar a unas universidades y resulta que no le da su nota, a pesar de ser un muchacho con una formación excepcional. Él se queda con la duda de por qué él en su escuela, que es una escuela rural, no logra pasar ese examen. Comienza a pedir información y no se la dan de por qué, para comparar los programas de formación, los contenidos, etcétera. Y al final él logra que le den los programas de otras escuelas y se da cuenta que en su caso a él le habían omitido una serie de cursos, de materias y de información que por supuesto le sesgó la forma en que él aplicó para su examen para entrar a las universidades. Ahí potenció su derecho a la información porque eso generó un cambio. En alguna actividad a la que yo fui, me acuerdo que otra de las cosas que nos decían, y don Jorge lo mencionó, es Costa Rica era uno de los pocos países sin ley de acceso. Y por supuesto siempre le dijimos, sí, no hay ley, pero hay acceso, porque bien que mal los ciudadanos podíamos tenerlo. Y alguna persona me dijo en su momento, es que es importante que Costa Rica lo tenga por el efecto que puede implicar para otras naciones de la región. Bueno, si uno tuviera que ver un efecto, podría ser ese. Entrando entonces, bueno, por supuesto no voy a entrar al objetivo, la ley es sumamente clara. A mí me interesa destacar, porque don Jorge dijo que los colegios profesionales estaban muy preocupados. Y sí, yo trabajo con algunos de ellos y me sorprende que no sean las instituciones con mayor acceso a información para sus agremiados y para la ciudadanía. Y yo creo que hay un tema clave. Si nosotros vemos, bueno, primero tener claro que la Sala Constitucional desde el 2007 y más atrás ha establecido que son sujetos que deben de ser sujetos o deben de proporcionar información pública. ¿Por qué menciono esto? Porque a mí me interesa muchísimo el tema de la publicación oficiosa. Es decir, es indispensable que las instituciones tengan un marco mínimo de información. Basta dar una vuelta por las páginas de muchas instituciones y ni qué decir de otro tipo de instancias en los cuales este marco mínimo no está, o está escondido o no está claro. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el inciso P de este artículo 16, y lo señalo en el caso de los colegios, porque estamos en un colegio profesional y yo creo que es importante, no es el caso, pero hay otros que no lo cumplen, dice memorias anuales e informes, pero hay uno que está sobre las minutas propiamente, ya no lo encontré. El F, actas y minutas de órganos colegiados establecidos por ley, salvo expresa disposición legal. Si ustedes se meten a las páginas de los colegios profesionales, se van a sorprender de la poca cantidad de colegios que tienen publicadas sus actas. Aquí se hizo, y aquí está don Raúl, hace muchísimos años, yo no sé, tendrá 15 años o no sé cuánto, que el colegio empezó a publicar sus actas. Y me acuerdo que alguna gente tuvo resistencia en su momento. No puede ser que haya instituciones como estas que al día de hoy no las publiquen. Y uno dice, bueno, y así puedo seguir, el ejemplo es vasto. También señalar que la información pública no es solo, o el acceso a información pública no es solo para periodistas, es un error muy común. Es para la gente que necesita saber en la municipalidad cómo se están utilizando los fondos de la municipalidad, por qué no se están cumpliendo una serie de actividades. Es decir, es un mecanismo de control. Volvemos al artículo constitucional que establece que es un gobierno transparente y la única forma de transparentar las instituciones públicas es a través del control ciudadano. Yo no veo otra posibilidad. La Contraloría, por ejemplo, hace un trabajo muy importante revisando todo el proceso, pero es mejor previamente, si el ciudadano se involucra, si el ciudadano pregunta, si el ciudadano tiene información, logra cambios sustanciales en las instituciones. Yo creo que uno de los méritos para mí de la ley
es empoderar al ciudadano, y yo esperaría que esto empiece a funcionar de otra forma. Y como siempre, y aquí termino, si hay un mérito indispensable en la ley, o un mérito para mí importantísimo, porque todo lo demás ya estaba, y don Jorge no me dejará mentir, hay novedades por supuesto, pero la jurisprudencia de la Sala Constitucional venía estableciendo una serie de puntos, pero para mí el tema sancionatorio es clave. Tiene que haber consecuencias cuando la gente no entrega información. Al día de hoy yo no conozco a nadie, a ningún funcionario o a una persona obligada a entregar información que haya sido sancionada por no hacerlo. Y casos hay los que ustedes quieran. Y tengo que decir, porque en alguna oportunidad oía a un periodista que estaba detrás de un reportaje importante haciéndolo y estaba insistiendo, y lo que hizo el funcionario público fue tirar la información a todo el mundo simplemente para quemarle la noticia. Hasta esas cosas pasan, es decir, vean el poder que tiene el funcionario. Obviamente eso pues, no sería sancionable, pero entonces vean que se establecen un derecho a uno como ciudadano, primero a ser informado de si el documento se encuentra o no disponible, que eso es importante, a establecer si los documentos obran en poder del sujeto obligado que recibió la solicitud, tiene derecho a que se le comunique si esa información de forma expedita. La información y ahí sí, en el caso de los periodistas es muy importante porque la requieren para su día a día, pero además se establece la posibilidad de que haya consecuencias si no se entrega, inclusive consecuencias de orden laboral, que ahora con esta finalizo, y se establece, ahí no los voy a cansar, pero me parece desde mi punto de vista muy bien estructurado el régimen sancionatorio, y yo esperaría que esto cambie la forma en que se relacionan los funcionarios o los sujetos obligados con la gente que pide información. Señalar que en muchos casos no siempre es los mandos medios, información gruesa, información fuerte, no son los funcionarios, los mandos medios muchas veces los que se oponen, son las instancias más políticas las que más en muchos casos obstruyen la entrega de la información. Reiterar, yo creo que esto es un hito y es un hito para el país, y aquí termino diciendo que don Jorge es una de las personas que tiene años de trabajar este tema, son años, me acuerdo cuando el IPLEX hace muchos años nos ayudó con un trabajo muy valioso, y por dicha, bueno, llegamos a esto y esperamos que la gente se apropie. Yo creo que espacios como estos son muy importantes, que ayudemos a la gente a pedir información y a usar la ley para lograr cambios en lo que se necesita que cambie. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Me quito un ratito el sombrero moderadora y me pongo el de presidenta del colegio para dar la visión que tenemos sobre este tema, sobre todo porque una de las cosas que nos motivó junto con IPLEX y PROLEDI es cómo comenzamos, ¿verdad? O sea, y este es el comienzo, porque el mayor problema que podemos tener con legislación en el país es que se convierta en letra muerta, ¿verdad? Y eso es relativamente sencillo, ¿verdad? Creo que somos las personas vinculadas a los propósitos de las legislaciones los que podemos robustecerlas. Y creo que sin duda parte de lo que nos corresponde hacer es esa acción para que de alguna forma esta sea una ley viva, que sabemos que lo es porque el principio de acceso a información está ahí y hay reclamos continuos de información. El problema es si no cambian las formas en las que eso ha venido ocurriendo. Y la ley nos permite cambiar las formas y eso es probablemente hacia lo que tenemos que ir. Yo quiero mencionar el tema en que el colegio se pronunció cuando la ley quedó aprobada, fue el tema de cultura, cómo crear una cultura de acceso a información, y quiero profundizar un poco en eso. Y lo voy a mencionar con un ejemplo propio del colegio, a propósito incluso de lo que Alejandro mencionó. A ver, este es un colegio, por supuesto que por su principio tiene que ser el promotor, ¿verdad?
siempre toda la información tiene que ser pública de manera oportuna, o sea, creo que tenemos que ser reflejo de los principios que el colegio defiende. Sin embargo, a veces las culturas organizacionales es bien difícil, ¿verdad?, que cambien. El colegio no se pronunció, o sea, no emitió. Don Jorge acaba de decir, todas las personas o organizaciones que participaron en el colegio no se pronunció en su momento con la ley, ¿verdad? Entonces, creo que, ¿por qué no se pronunció? Porque si no hay continuidad organizacional, las personas que llegan tienen visiones distintas y eso probablemente genera cambios en las organizaciones y eso no está bien. La base de las organizaciones son las personas que están ahí siempre. Y sobre esas personas es que hay que trabajar la cultura y el clima organizacional. Entonces, hoy el colegio se pronuncia y hoy el colegio dice que es muy importante que esto se promueva, pero esta tiene que ser una visión continua, que provenga de las personas que están viviendo el día a día de las organizaciones. Y eso lo quiero mencionar precisamente incluso para señalar esa omisión que el colegio tuvo en su momento. ¿Qué ha pasado en ese desarrollo de esa cultura hasta ahora? Lo que hacen los ciudadanos, dentro de ellas las personas periodistas, es recurrir a la Sala Constitucional. Ya Alejandro comentó, o sea, tenemos una jurisprudencia muy amplia, incluso en algún momento algunos decíamos, ¿para qué una ley? Si la Sala Cuarta lo resuelve muy rápidamente. Hoy sabemos que es muy importante que existe la seguridad jurídica, porque si hay instituciones públicas o poderes de la República débiles en momentos específicos del desarrollo democrático del país, pues digamos que esa visión podría cambiar. Difícilmente, la sala ha sido muy consistente en este tema y casi todos sabemos cuál va a ser la respuesta de un recurso en este sentido, pero es importante que ahora haya una ley que le dé todavía más seguridad jurídica a este proceso. Y esto lo menciono por lo siguiente, vean lo fácil que es cambiar una cultura. Los últimos datos que reportaron varios medios de comunicación es que a octubre habíamos prácticamente duplicado la cantidad de recursos de amparo presentados y resueltos por la Sala Constitucional respecto al año anterior. ¿Qué ha cambiado en el último año para que haya más recursos de amparo presentados y teniendo que ser resueltos por la Sala? Estamos viviendo un cambio en la cultura de las instituciones desde el poder de la República más importante para efectos, digamos, de la toma de decisiones en esos temas en las instituciones del Estado, que es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Si el propio Poder Ejecutivo no participa abiertamente del acceso a información, se va generando como una visión de que ¿por qué yo tengo entonces que dar información? ¿Verdad? Entonces, creo que eso es importante mencionarlo en línea a este tema de la cultura que mencionaba. Entonces, ¿qué podría ser lo peor o lo mejor? Las dos caras que nos ocurra con la ley, que sigamos teniendo que recurrir a la Sala Constitucional. ¿Por qué es lo mejor? Porque qué dicha, la Sala no lo va a resolver, pero ¿qué es lo peor? ¿Por qué le tenemos que ir a pedir a la Sala algo que por principio deberían estar materializando todas las instituciones en este momento? A ver, falta reglamentar y todos estos procesos son lentos, pero en este momento deberían haber oficinas de prensa con todos nuestros colegas colegiados de comunicación pensando en cómo hacen efectiva esto, porque casi siempre las primeras peticiones llegan a las oficinas de comunicación, ¿verdad? A veces llegan a otras áreas de la institución, pero a veces creen que esa oficina es la única que le corresponde la tarea, ¿verdad? Entonces ahí se canalizan. Entonces debería estar pensando cada institución en qué hace. ¿Y qué es lo primero que debería hacerse? Decir, bueno, vamos para el sitio en internet y vamos a revisar qué tenemos ahí, que es la forma en que estamos mostrando lo que nuestra institución es y vamos a robustecer el sitio. Y eso es un proceso en el cual participan profesionales en comunicación, pero participan muchas otras personas de la institución. Entonces, toda la información por principio debería estar volcada en los sitios en internet. Y que las personas hagan el mejor esfuerzo de encontrar la información. A veces navegar en los sitios no es tan fácil, pero es mucho más sencillo para una persona que recibe una solicitud de información que le diga, mire, con mucho gusto y le paso el enlace, aquí está la información, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Y ya el trabajo viene de la persona en tratar de entenderla. A ver,
Si la información está inentendible, tampoco estamos resolviendo el problema. La información tiene que tener algún nivel de claridad. Yo puedo descargar el Excel, no que venga toda la base de datos en un PDF, que eso no lo voy a poder después utilizar, ¿verdad? Debo tener la posibilidad de ver el documento con los documentos anexos, comprenderlo. También entonces el tema es de fondo y de forma. Y eso es una de las primeras cosas que probablemente, por ejemplo, desde el colegio tenemos que tratar de promover, que nuestros colegas en las oficinas de prensa tengan claro, primero que el trabajo no solo de ellos y ellas, pero que desde ahí se puede generar un nivel de concientización para que la información se transparente a nivel de los sitios en Internet. El índice de transparencia que trabaja la Defensoría de los Habitantes tiene el elemento de acceso a información muy amplio, ¿verdad? Ellos hablan de rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, ¿verdad? Es como lo mejor de todos los términos que uno podría mencionar relacionados con acceso a información. En los 7 años de evaluaciones que tiene la Defensoría con este índice, hay pocos cambios significativos en materia de acceso a información con todo este concepto que acabo de mencionar. Ligeramente en acceso a información se pasa en la nota promedio en las instituciones públicas de 50, o sea, quedados, ¿verdad? La mayoría de las instituciones en este tema. Entonces, ahí es donde debe haber cambios y hay espejos, ¿verdad? El Poder Judicial suele salir bien calificado en el índice de una forma consistente. Entonces, bueno, el Poder Judicial lo hará probablemente porque es parte incluso de la propia esencia de lo que ellos deben atender en este tema. Entonces, creo que generar esa lógica de benchmarking entre las instituciones es importante. ¿Cuáles son las que uno debería esperar que estén mejor? Las municipalidades, porque ahí es donde probablemente la mayoría de las personas ciudadanas necesitamos una cercanía institucional y las municipalidades son las que salen peor evaluadas. Entonces, es un tema de cultura, de actitud, que trasciende a las personas que reciben la petición de información, que tiene que ver con un cambio organizacional, que sin duda es una de las cosas que tenemos que hacer más para que esta ley sea una ley viva y generemos un avance respecto a lo que ya la Sala Constitucional ha venido haciendo. Alejandro mencionaba ahora el tema de las actas. Vean que la ley de noviembre del 2022, digamos, expresamente habla de, ya olvidé el nombre de la ley para mejorar el proceso de control presupuestario. Expresamente habla de la publicación de las actas de las instituciones públicas, ¿verdad? Y también publicaciones de distintos medios han evidenciado cómo hay instituciones públicas que no la están cumpliendo. Entonces, una ley puede ser muy buena, pero puede haber formas diversas de obviarla o incumplirla. De manera que la importancia de hacer viva la ley es muy importante, ¿verdad? Cosas relevantes, con ProLEDI nosotros trabajamos en los últimos 2 años unos programas de información y de conocimiento sobre lo que significan los derechos de expresión y acceso a información, los derechos de información en general, para que también hayan cambios en la forma en que se concibe esto, ¿verdad? De nuevo, el principio debería estar claro, el principio es todo público, porque de por sí en Costa Rica casi que nunca se aplica la solicitud de secreto de Estado, todo público, todo en el sitio, un sitio amigable. Se reciben peticiones y el funcionario o funcionaria, independientemente de dónde está, es abierta a responder y ojalá pasar el enlace, ¿verdad? Y decir, si usted necesita más información, pues aquí estamos para eso. Oficinas de prensa con colegas muy empoderados, señalando la continuidad del cambio de estos sitios, de la actitud que debe haber, que la información se suba de una manera oportuna, las actas, tal y como la propia legislación específica en este tema lo menciona. Porque si no, lo peor que nos puede pasar es que hagamos check a que somos un país más en el hemisferio que tiene ley, que era una vergüenza que no tuviéramos ley, que fuéramos uno de los pocos países que no tuviera ley, pero hicimos check, nada más, ¿verdad? Creo que el rol de los legisladores y las legisladoras, y en este caso de asesores como don Jorge, es implementar, o sea, hacer que las leyes salgan, pero la obligación que tenemos las personas ciudadanas y sobre todo las más relacionadas con el tema es hacer que las leyes sean vivas.
y el tema de crear una cultura y un cambio en la mentalidad de las personas funcionarias públicas en esto es fundamental. Tenemos buenos ejemplos, sabemos que hay oficinas de prensa que tienen un empoderamiento muy fuerte dentro de esa institución para lograr que esto sea así, para que quienes llegan de manera política, temporal, no sean quienes cambien una cultura, que la cultura sea tan fuerte que esa persona o personas que llegan por los momentos específicos de nombramientos o decisiones electorales no puedan cambiarlo, y que esa solidez nos permita que toda la ciudadanía realmente pueda vivir dentro de una dinámica donde la información fluye para la toma de decisiones y donde la información fluye para que podamos precisamente tomar las mejores decisiones siempre relacionadas con nuestra democracia y con nuestra organización dentro del Estado. Ese es un poquito, digamos, el planteamiento que traería, y con esto me devuelvo al otro sombrero que tenía. Muchas gracias por escucharme. Un momentito porque se me perdió mi otro documento de guía para presentar a doña Giselle. Esto es lo que las tabletas hacen, que vuelve más complicado. Se me perdió el documento. Un segundito. Y si no, la presento a capela, ¿verdad? A ver, a Giselle Bosa la conocemos muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? No solo es abogada, sino que también es periodista, comunicadora y docente en la Universidad de Costa Rica, y está a cargo del programa de libertad de expresión y derecho de información que tiene la Universidad de Costa Rica, que nos nutre de tantos estudios tan valiosos de manera regular en estos temas. Así que con eso le doy la participación a Giselle. Listo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación por abrir este espacio para la discusión de un tema tan importante. Un saludo también a Yanancy, a don Jorge y a don Alejandro, a las personas que nos acompañan aquí y a quienes nos siguen en esta transmisión. Yo quisiera, ya después de ser última y que se ha dicho ya tanto acerca de este nuevo marco normativo, referirme quizá a la pertinencia de la ley, al alcance que tiene de manera muy general, y diría yo algunos aspectos relevantes desde el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica. Quiero agradecer a don Jorge porque él ha sido el artífice de la versión inicial de este proyecto, reconocerle todos los aportes de don Jorge Córdoba a la doctrina y ahora también a la normativa en materia de derecho de acceso a la información pública. Recordar que el acceso a la información de carácter público es un derecho esencial, vital de las sociedades democráticas. Es un derecho, como decía don Alejandro, de carácter instrumental que nos permite de manera muy clara en las democracias el control democrático de las autoridades públicas, el ejercicio de los principios de transparencia y rendición de cuentas por parte de los órganos públicos, la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la deliberación ciudadana, el ejercicio de la libertad de prensa, porque no es posible una prensa libre, vigorosa, desinhibida, si los y las periodistas no tienen acceso oportuna a la información de interés público, pero también para vitalizar, darle vigor a las democracias locales. Es muy importante el derecho de acceso a la información pública a nivel local. Yo diría que esta ley es un logro, tiene varios méritos. El primero, recoger la sólida jurisprudencia garantista del derecho a la libertad de expresión que ha desarrollado la Sala Constitucional en Costa Rica. Recordemos que este es un derecho además protegido, garantizado por los instrumentos internacionales
de derechos humanos, vinculado con el derecho a la libertad de expresión, que establece esas potestades que tenemos todas las personas de buscar, recibir y difundir información. Entonces, creo que este nuevo marco normativo es absolutamente necesario, pertinente. Por años lo hemos dicho. Lamentablemente en este país, incluso sorprendentemente, nos decían en algunos foros internacionales, ¿por qué en Costa Rica son los medios de comunicación los que se oponen a que exista una ley de acceso a la información? Sorprendía muchísimo esto y quizá el temor era que una nueva ley viniera a limitar, a restringir el avance de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. El primer mérito de esta ley es que mantiene la tutela en la vía de la jurisdicción constitucional mediante el recurso de amparo al derecho de acceso a la información pública. Pero además tiene otros méritos. Yo diría que el primero, abonar a una política de integridad en la función pública, que es un tema que ya lo plantea ahora don Jorge, dentro de los requisitos de la OCDE, pero no solo por ser un mero requisito formal para ser parte de un organismo, sino que es necesario sin duda avanzar en términos de ética y de integridad pública. Creo que tiene otro mérito importante y es que pone como piso toda la jurisprudencia y los principios desarrollados ya por la Sala Constitucional. Creo que es una ley muy importante también porque establece un régimen sancionatorio. Efectivamente es necesario establecer responsabilidades en el ejercicio de la función pública a quien obstaculice o niegue el derecho de acceso a la información. Y tiene un mérito que para mí es el más importante porque creo que pone la diferencia con otros marcos normativos de otros países y con la misma ley modelo de la OEA, y que es el principio de inclusión. Y me parece que es poner énfasis en el tema de la diversidad social, cultural, económica que tiene este país, porque generalmente quienes han sido lesionados más en su derecho de acceder a la información en poder de los órganos públicos son las poblaciones ya de por sí vulnerabilizadas. El derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, de la población adulta mayor, de las personas con discapacidad, garantizarles el principio de accesibilidad, de los pueblos indígenas. ¿Cuántos sitios web en este país tienen la información en lengua originaria de los pueblos indígenas? ¿Cuántos de los sitios web son accesibles para todas las poblaciones con discapacidad? ¿Cuánta de la información es accesible para las personas adultas mayores y la brecha digital que tenemos en este país? ¿Cuántas de los sitios web y de la información disponible es accesible para las poblaciones jóvenes en este país? Para las mujeres, ¿cuáles tienen esa perspectiva de género? ¿Cuáles son, digamos, sitios web que no discriminan en el acceso a la información? Nos complace desde el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica haber planteado en todas las discusiones la necesidad de que esta fuera una ley que estableciera el principio de inclusión. Y la ley, de manera muy clara, le establece obligaciones, y esto, ojo, para las instituciones públicas, de generar políticas afirmativas para garantizar el acceso a la información, considerando todos estos aspectos de diversidad, que es una de las obligaciones más importantes. Y establece además una serie de obligaciones en la publicidad oficiosa que a mí me parece que son muy novedosas, porque tienen una consecuencia además en el régimen sancionatorio y le da un plazo de 6 meses la ley a las instituciones públicas para que pongan a disposición de la ciudadanía esta gran cantidad de información que se considera que es lo mínimo que una institución pública puede tener a disposición de la ciudadanía. Creo que además, si bien pretendíamos que los sujetos obligados se ampliaran un poquito más, eso en algún momento lo discutimos. Me parece que la ley recoge lo que ya dijo la Sala en un voto desde el año 2004
sobre el derecho de acceder a información en poder de los partidos políticos. Y creo que hoy más que nunca es necesario, sobre todo frente a un escenario de altísimos niveles de desinformación, en el marco de procesos electorales, garantizar el principio de publicidad y transparencia de la información electoral. En esa medida, me parece que la obligación de que los partidos políticos sean sujetos obligados es un mérito también que tiene la ley. Vean que la ley además establece obligaciones no solo a todo el sector público, incluso a los entes públicos no estatales, sino que también establece obligaciones a toda la administración descentralizada. Aquí, ojo con las municipalidades, porque gran cantidad de los recursos de amparo que se presentan ante la Sala Constitucional son por violaciones al derecho de acceso a la información pública en los gobiernos locales. Tenemos que empezar por esas democracias locales, pero también establece obligaciones a sujetos de derecho privado que dice administren, custodien, exploten recursos, bienes, servicios del Estado. Nosotros en algún momento lo planteamos y creo que lamentablemente Costa Rica no ha aprobado el acuerdo de Escazú. Hablamos de la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la información ambiental por parte de las personas y las comunidades. Si interpretamos de manera amplia lo que ya ha dicho la Sala Constitucional en votos desde el 2002, de que la información pública no es información solo que tienen los órganos públicos, sino que hay información de carácter público relevante que tienen otros sujetos. Y en materia ambiental, el acceso a la información por parte de las comunidades resulta vital. Entonces, me parece que tenemos que ir avanzando en garantizar un mayor alcance de la ley también. Diría otros aspectos importantes de la ley que establece, como ya mencionaba muy claramente don Alejandro, gran cantidad de información que tiene que estar disponible en los sitios web de las instituciones del Estado. Yo creo que ya las instituciones públicas y sobre todo aquellas oficinas que ejercen competencias de relacionarse con el público, con los administrados y las administradas, deberían de estar empezando ya a revisar cuáles son las obligaciones con información oficiosa que deben tener a disposición inmediata de la ciudadanía. Este es un tema, yo creo que de manera inmediata, porque recordemos que la ley requiere ser reglamentada, todavía el Poder Ejecutivo tiene un plazo de 6 meses para reglamentar esta ley, pero ya la ley establece obligaciones concretas. Por otro lado, hay que pensar ya desde las instituciones del Estado en políticas afirmativas de inclusión de estas poblaciones vulnerabilizadas y definir política pública en materia de inclusión. Porque también la ley establece obligaciones cuando las instituciones públicas en su memoria anual van a tener que rendir cuentas sobre el tema del derecho de acceso a la información pública, van a tener que decir cuáles han sido las medidas afirmativas que desde esa institución se han desarrollado para garantizar el derecho de acceso a la información para todas estas poblaciones. Hay otros elementos de la ley que ya comentaron don Jorge y don Alejandro, que yo creo que no es necesario. Digamos, los principios de la ley, yo rescataría el principio de facilitación, el principio de coordinación. Es muy común que obliguemos a las personas a ir de un despacho a otro o de una oficina a otra en busca de información. Es vital saber que donde se solicita la información, esa persona pública va a tener que tramitar esa solicitud. No podría decir, no me piden esta información, yo no sé dónde está, búsquele, vaya a tal oficina. Yo voy a tener una obligación de facilitar y de coordinar, porque eso se refiere al principio de coordinación, al interior de los entes públicos,
para garantizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Aparte de otros principios, la necesidad de que las personas no tengan que acreditar un derecho, es decir, no le puedo exigir desde una institución pública a una persona que llegue en busca de información que me diga para qué quiere esa información, que me justifique la necesidad de entregarles información. El derecho se realiza en el momento mismo en que la persona se solicita y se impone de la información. Otro de los principios importantes es el principio pro persona, y a este me parece que tiene muchísimo que ver con superar esa cultura de opacidad y de poca transparencia y reconocer que ese es un derecho de todas las personas. La información no le pertenece a los órganos públicos, no le pertenece al jerarca de una institución, le pertenece a todas las personas. Por eso ese principio del dominio público de la información. Tal vez para cerrar, reconocer lo importante que es que exista un régimen sancionatorio. La ley establece, según la gravedad de la sanción, distintos tipos de sanciones, pero me parece que en la norma hay un elemento importante y es la posibilidad de que en los órganos públicos se inicien procedimientos administrativos contra personas, contra funcionarios y funcionarias públicas que han violentado la ley y las obligaciones que le establece, cuando la Sala Constitucional declare con lugar un recurso de amparo y condene a la institución pública por negar la información a la ciudadanía. Es decir, se le va a atribuir una responsabilidad personal a alguien cuando la Sala Constitucional declare con lugar un recurso de amparo. Y me parece que esto es un tema importante que tienen que saber las personas en el ejercicio de las competencias que le da la ley. Este es un instrumento que viene a complementar de manera muy clara la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Era necesario para establecer protocolos, para establecer competencias, para establecer responsabilidades y para establecer políticas públicas afirmativas. Yo creo que, como decía ahora ya Nancy, desde las distintas administraciones públicas tenemos que darle vida a esta ley, garantizarse ese derecho a la ciudadanía y desde espacios como los colegios profesionales ser vehículos precisamente para la capacitación, la formación en materia de derechos humanos en sentido amplio y particularmente en el derecho de acceso a la información pública. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Bueno, voy a comenzar con las preguntitas que tengo aquí porque las puedo como unir como agrupar. Bueno, primero hay una colega del Servicio Civil que dice que la ley no está reglamentada, ¿verdad, don Jorge? Entonces, tal vez usted nos puede explicar ahorita un poquito sobre los plazos, porque mientras no se reglamente, lo que dice esta persona es que quedan, digamos, vigentes otros decretos que en este momento existen. Y en esa misma línea hay otra persona, Cristian Hidalgo, que habla sobre las debilidades que tiene la ley. Usted trató de explicar, pues obviamente que es una ley marco y que no puede tener todo lo que uno querría. Entonces, esas dos valoraciones suyas, don Jorge, sobre la reglamentación, los tiempos de reglamentación y debilidades o cosas que se le podrían hacer a futuro a la ley para mejorarla. Sí. Bueno, ya profesora Giselle Bosa estableció, ahora 6 meses se estableció en la ley para reglamentarla. Muchas leyes no se reglamentan, ¿verdad? Eso es un tema, digamos, que hay que tomar en consideración. La ley surte efectos jurídicos a partir de su publicación y así está establecido en esta ley. Ya esta ley está surtiendo efectos jurídicos, ¿verdad? Es decir, no es posible que porque no reglamente una ley no se va a aplicar la ley, ¿verdad? Es decir, está el 129 de la Constitución Política que dice expresamente eso. Si no está establecido el rige a partir de 10 días después de su publicación, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, digamos. Ahora,
estamos hablando de derechos fundamentales. Entonces, yo no podría… ¿Qué pasa, digamos, si el Poder Ejecutivo no reglamenta la ley? Y la ley ya surte efecto desde su publicación o 10 días después. Así lo dice el 129 constitucional, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ya deberían de estar, como dijo la profesora Bosa, preocupados, ¿verdad? Por lo menos haciendo un protocolo mínimo, ¿verdad? De implementación de la ley. Y hay muchas leyes en el país que no están reglamentadas y están surtiendo efectos jurídicos. Entonces, eso no es una razón, ¿verdad? Y claro, cualquier ley es objeto, digamos, de mejoras. Lógico que lo que pasa es que después de 20 años de estar, Raúl Sileski que tiene su experiencia a nivel legislativo, sabe muy bien que para que salga una ley son años. Es decir, nosotros hemos estado mucho tiempo trabajando con diferentes asesores, con diferentes legisladores y legisladoras, y ya en este momento se alinearon las estrellas, ¿verdad? Los planetas, como dicen, y se aprobó la ley. Lógico, para eso están las reformas a la ley, en algún momento determinado, si tendrá que hacerle reformas, pues se tendrá, pero en estos momentos nosotros tenemos una ley marco, que eso era lo que ocupábamos. Es decir, a partir de ahora, todo lo que venga son cambios y son mejoras, ¿verdad? Y eso dependerá de cómo vaya desarrollándose la ley. Vean, la ley general de administración pública se discutió en los años 60. Se aprobó en el año 78, ¿verdad? La ley, la 6227, y empezó a aplicarse como después, mediados de los 80, finales de los 80. Imagínense, es decir, estamos hablando casi de 15 años o más para que empezaran a aplicar. Así ha pasado con mucha legislación en el ámbito administrativo, los códigos procesales contenciosos administrativos también, cuando hay vacatio, leyes también, etcétera. Entonces, en ese tema, lógicamente, yo lo que le diría es que hay que atenerse a lo que dice el 129 de la Constitución Política. ¿Que requiere mejoras? Claro que requiere mejoras. Hubo mucha discusión. No se pudieron tomar en cuenta muchas observaciones de instituciones porque ya no era posible. También había que buscar el momento oportuno para que los legisladores y legisladoras aprobaran esta ley básica, ¿verdad? Es una ley básica. Y el tema del régimen sancionatorio también se tomó en cuenta la ley modelo interamericana, ¿verdad? 2.0 para, digamos, en el tema de los deberes y derechos. Entonces ahí se enriquece mucho ese artículo 15, ¿verdad? Del régimen sancionatorio, pero eso es lo que podría decir. Alejandro creo que quiere opinar sobre eso y luego vamos con una pregunta que tenemos por acá. Vamos a escuchar a Alejandro primero. Es algo muy breve. Las leyes, cuando hay que reglamentarlas, es porque por sí solas no pueden ser aplicadas de manera directa. Pero, por ejemplo, en la parte de información oficiosa, me parece que ahí no requiere ninguna reglamentación. Ahí está, es taxativo, o me atrevería a decir no taxativo, es lo mínimo que podría hacerse. Así que yo creo que no es, sería terrible que usemos la excusa de la reglamentación para no hacer lo que ya de por sí, aún sin ley, había que hacer. Y lo otro que quería señalar, que la ley, desde mi punto de vista, al tutelar un derecho fundamental, es un piso y puede, por supuesto, ser superada proactivamente por las instituciones sin lugar a dudas. Yo creo que no debemos de perder esa perspectiva. Si la ley dice lo mínimo que hay que cumplir, pero por supuesto que puede ser superado. Yo creo que ese es un tema que aún sin reforma puede mejorarse en los aspectos que haya que mejorarse. Listo, una pregunta acá y luego sigo con otras que tenemos que puedo agrupar. Soy Sergio Marín Cornavaca, periodista nicaragüense. Agradezco en principio la invitación que el colegio me hizo para estar presente en este
para mí significativo evento, y ahora me explico. Ley de acceso a la información pública en Nicaragua tenemos, pero no se aplica. No se ha aplicado nunca. Entonces voy a refutar el argumento de la presidenta del colegio que dice que es vergonzoso no tener una ley, es más vergonzoso tenerla y no cumplirla. Y tal vez tengo una carga emotiva en este momento porque hemos estado recibiendo el proyecto de reforma de la Constitución Política que Ortega ha enviado a su parlamento. Y entre otras cosas, la bandera rojinegra pasaría a ser un símbolo patrio de Nicaragua y la figura de copresidenta quedaría establecida, entre otras cosas, ¿verdad?, que disgustan decirlo. Lo otro que quería decir en este contexto es felicitarlos porque están en la ruta correcta. Felicitarlos porque he estado atento a cada intervención y tienen un enorme peso. Más ahora que hay un deseo de algunos actores políticos en la región de impulsar una deriva autoritaria. Y si ustedes no buscan como gente de avanzada en Costa Rica cómo proteger los valores de la democracia, pues no habría democracia. Así es que como colegas les digo que están en la pista correcta, los felicito muchísimo, los aliento a seguir adelante y les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que vernos en el espejo de la realidad de la región nos ha puesto un poco más activos en algunos temas acá en Costa Rica. Hay varias preguntas en web que están relacionadas con cómo hacerlo, ¿verdad? Que tiene que ver un poco con esto, ¿verdad? O sea, creo que aquí nosotros estamos asumiendo un compromiso, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo lo vamos a ejecutar y materializar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Yo les comento para responder y luego dejo, digamos, abierto un poquito tal vez a las opiniones de los tres panelistas, que una de las cosas que sin duda hay que hacer desde la parte que corresponde al colegio es la sensibilización hacia nuestros propios colegiados. Y creo que poner en espejo también las buenas prácticas que tenemos. O sea, nosotros tenemos ciertas oficinas de comunicación que son verdaderas guías dentro de la institución de lo que es la gestión de la información. Entonces, ¿por qué hay unas que sí lo logran y otras no lo logran, verdad? Creo que entender esas diferencias y tratar de empoderar más a ciertas oficinas que tal vez no tienen ese rol, creo que es importante. Lo otro que creo que hay que hacer, y es un poco lo que con Giselle y Proledi se hizo, es que los colegas entiendan, ¿verdad?, cuáles son los principios que hay que defender y para que esos principios sean los que se empiece ese proceso de evangelización dentro de la institución para crear esa cultura y robustecerlo a partir de las propias políticas que se definan dentro de la institución. Creo que son acciones que van desde los profesionales en comunicación que el colegio, digamos, puede plantear. Yo lo otro que creo que se puede hacer es una buena… digamos, hay esfuerzos que se han hecho desde las instituciones para ponernos a competir. O sea, cuando a uno le dicen en el ranking en qué notas se sacó usted, es muy feíto, ¿verdad?, salir. Y la Contraloría lo ha hecho. Aquí está Mariela, digamos, que ha participado en procesos de ese tipo. Veamos que la Defensoría también lo ha hecho. O sea, que yo creo que hay que evidenciar a los que lo están haciendo mal, ¿verdad? Y hay que mandarles a decir, y bueno, ¿y cuándo lo van a cambiar? ¿Verdad? O sea, creo que esa es una de las acciones que se podría plantear. Esto porque teníamos varias preguntas, Tatiana, María Isabel, que venían planteando en web ese planteamiento. Entonces lo dejo aquí un poquito para que si alguno o alguna quiere plantear algo más. Yo quería agregar un principio que me parece esencial, que es el principio de la calidad de la información. Sobre todo hoy en día, en un reporte reciente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
hablaba de cómo los liderazgos políticos en la región, a propósito de lo que mencionaba el señor sobre la deriva autoritaria en la región, cómo los liderazgos políticos son los que están contribuyendo de manera clara con los altos niveles de desinformación en nuestros países. La ley de acceso a la información exige que la información de las instituciones públicas y consecuentemente de las personas jerarcas de las instituciones públicas sea información veraz y oportuna. Es decir, que garanticemos que toda la información que recibe la ciudadanía no va a estar sesgada por criterios de carácter político y más aún que no sea desinformación. Es decir, que las instituciones públicas no contribuyan con la enorme contaminación informativa que tenemos. Entonces, es un derecho de la ciudadanía velar porque la información que transmiten, que hacen llegar los jerarcas de las instituciones y todo funcionario y funcionaria pública responda al principio de calidad de la información. Yo diría que aquí hay una obligación muy importante que tienen las instituciones del Estado y las oficinas encargadas. Otro tema que señala la ley no señala expresamente cuáles son las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de información, aunque sugiere que sean las contralorías de servicios de las instituciones. Pero yo diría que podría ser también las oficinas de comunicación. Es decir, también las instituciones van a tener que ir avanzando en asignar responsabilidades con base en el principio de facilitación y el principio de coordinación para establecer obligaciones concretas y competencias concretas al interior de las administraciones públicas. Es decir, que la ciudadanía no llegue a una institución y no sepa a dónde acudir para solicitar la información. La ley no establece, en algún momento en versiones iniciales se habló de un ente garante del derecho de acceso a la información, se le había asignado en algunos proyectos de ley a la Defensoría de los Habitantes. Yo creo que esa es una debilidad, quizá deberíamos de tener una institución independiente de los poderes, sobre todo del Poder Ejecutivo, que sea una institución garante del derecho de acceso a la información, porque me parece que también hay que hacer un control desde esa perspectiva. No sé si querían mencionar algo más. Sí, ese es un tema muy interesante. Nada más quiero retomar un punto en el tema del reglamento, ¿verdad? Vea que la Ley General de Administración Pública que les contaba no tiene reglamento, ¿verdad? Y es una de las leyes más aplicadas dentro de toda la organización de la administración pública, ¿verdad? Entonces, eso es para que vean que no todas las leyes necesariamente tienen que ser reglamentadas. Y hay otro aspecto desde el punto de vista, más que todo doctrinal, es el tema de la autoaplicación de la ley, ¿verdad? En razón de los derechos fundamentales. Y eso sí ha sido desarrollado en España y en otros países. Y es un punto, digamos, a tomar en consideración. No se creó el oficial de acceso a la información porque fue lo primero que las instituciones dijeron, ¿verdad? Es decir, no tenemos presupuesto, no podemos crear más cargos, ¿verdad? Eso fue lo primero que, lógicamente, en un inicio se había incluido hasta la Defensoría como garante, ¿verdad? Pero también la misma Defensoría, pues a pesar de que ha sido un baluarte en el tema, ¿verdad? Por el tema, digamos, presupuestario, indicó también que digamos que no iba a participar en ese punto. Pero bueno, yo creo que la Defensoría cumple un papel esencial en esta materia, aunque no esté, digamos, señalado. También recuerden que en la Ley 8220 de simplificación de trámites está creado el oficial de simplificación de trámites, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queríamos en un principio era unir las dos figuras, ¿verdad? Simplificación de trámites y oficial de información, ¿verdad? Para ya, ¿cómo se llama? Ahorrarle algo al erario público.
pero tampoco, ¿verdad? Porque las instituciones dijeron, no todas las instituciones, nosotros tenemos más de 300 y resto de instituciones, y no todas tienen oficial de simplificación de trámites. Entonces, es otro punto. Entonces, yo creo que la idea de la profesora Bosa es importantísima. Las unidades de información de las instituciones es un punto importante. Sí se logró incluir, pero como un tema sin ser obligatorio, ¿verdad?, sino facultativo, a las Contralorías de Servicio, ¿verdad? Y también en este punto, para iniciar, hay muchas instituciones y municipalidades también que yo conozco que tienen protocolos de información. Entonces, ese es un punto de partida, ¿verdad? Es decir, ya tiene una ley marco, pueden empezar a trabajar en protocolos de información. Ese es un punto a tomar en cuenta también. Carlos, vamos a hacer la ronda de preguntas, comentarios todas seguidas y yo voy, o sea, tomen nota lo que puedan y yo le pido a alguno de los panelistas que responda específicamente a la consulta y una más que nos queda de la red. Bueno, mi pregunta es para la profesora Giselle Bosa. Como coordinadora del programa Libertad de Expresión y Derecho a la Información, ¿qué rol juega esto en la promoción y monitoreo del cumplimiento de esta ley? Buen día, mi nombre es Iván Olivares, soy un periodista nicaragüense y me presento de esa forma para ayudar a visibilizar el hecho de que somos cerca de un centenar, creo, de periodistas nicaragüenses que estamos trabajando desde Costa Rica, solo que hasta ahora, pues de alguna manera hemos estado quizá a espaldas mutuamente y hemos tenido poco contacto, pero también agradezco, al igual que Sergio, el que nos haya invitado hoy aquí. Voy a hacer una segunda aclaración antes de mi pregunta, y es que aunque nosotros como profesionales hayamos leído mucho y viajado un poco más, hay cosas que cuando venimos a Costa Rica y vemos cómo se cumple la ley, nos sorprendemos gratamente, ¿verdad? Por ejemplo, es triste decir esto, pero si un policía en Nicaragua ve a alguien gritándole a otra persona, probablemente va a llegar, le va a hacer una llave por detrás y se lo va a llevar y los demás vamos a ver lo correcto, casi que lo vamos a aplaudir. He visto policías aquí en Costa Rica que simplemente dejaron que las cosas transcurrieran y al final las personas se gritaron, no pasó nada, se fueron y no hubo necesidad de violentar los derechos de nadie ni agredir de ninguna forma. Y cuando vemos cosas incluso tan sencillas como esa, nos sorprendemos. Y lo digo ahora porque nos sorprende gratamente también de que haya una ley como esta y que en el país se vaya a empezar a cumplir. Y de acá mi pregunta entonces, los extranjeros también tenemos derecho a hacer preguntas a las instituciones. En nuestro caso, como periodistas, hay información que ya que no podemos pedírsela al Estado nicaragüense, podemos contrastar con lo que es con la información disponible en otros países para poder mantener informadas a nuestras poblaciones. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias por el foro. Es muy importante para las instituciones públicas que tengan acceso a qué implica esto. Yo tenía 2 o 3 observaciones. Hace menos de un mes me parece que un periodista le había pedido un recurso a la Contraloría porque quería que todas las comunicaciones tuvieran entrevista en Lesco y la sala nos acaba de dar la razón. Hay 1000 razones, pero el tema de la inclusión, la Contraloría, ¿qué hizo? Todos sus videos tienen el texto abajo, o sea, y son instrumentos que están disponibles, algunos son gratuitos. Entonces es un tema de cómo lo manejamos. La persona, sin embargo, quería una extralimitación que era materialmente imposible, quería una imposibilidad. Pero es importante meterlo en el análisis de los datos. Este es de Cabezas, de Alberto Cabezas, un recurso que planteó porque quería una cosa que sería maravillosa, pero había una imposibilidad material. Entonces eso para incorporarlo me parece importante como instrumento para uniformar el conocimiento en este tema, hacer una especie de ficha glosario. ¿Qué significa? A ver, ¿cómo se materializa? Es el cómo, ¿verdad? Mire, cuando digo libertad de expresión es esto, cuando digo, entonces, muy simple, muy corto, ¿verdad? Incluso puede ser un tutorial de la ley. ¿Cómo interpreto la ley? Bueno, esto es esto, esto es esto. Nosotros hemos tenido que hacerlo con procesos nuestros que son más complejos, ¿verdad? ¿Cómo los hipersimplificamos para contarlos? Lo tercero, hay un tema que tiene que ver con el teletrabajo.
Nosotros hemos tenido periodistas que se plantan enfrente de la institución y dicen, exijo que a mí me atienda alguien ya. Si la modalidad de trabajo estatutariamente es el teletrabajo, hay algunas lecturas sobre qué significa o la libertad de prensa, o la libertad de expresión, o el acceso a la información pública, que a veces se convierten en caballos de batalla que, digamos, distorsionados. Yo voy a combatir a don Jorge, no se alinearon los planetas. La realidad y la coyuntura y la situación que estamos pasando en lugar del alineamiento de planetas, era como que vinieran todos los jinetes del apocalipsis juntos, ¿verdad? Entonces, no es un alineamiento, sino más bien un jineteo, venían todos juntos, entonces se propició que esto ocurriera. Sugerencia, las instituciones, y nosotros lo hemos visto en la actividad de fiscalización, vuelcan en las hojas web lo que ellas quieren poner y se les olvida preguntar qué es lo que los demás ocupan usar. Cuando nosotros decimos preguntarle a los usuarios qué es lo que anda buscando, dejamos de meter un montón de cosas. Entonces, en la página web tiene que haber un repositorio de todo, y eso perfecto, muy bien. Pero en realidad, a las instituciones les da mucho miedo preguntarle al usuario, y hay que preguntarle al usuario qué andas buscando. Entonces, nosotros implementamos en la plataforma de servicios, y todas las instituciones tienen plataforma de servicios, una especie de oficial, que es la persona que le dice qué es lo que usted necesita. Y a veces la persona ni ella misma sabe qué es lo que necesita. Entonces, hay que ayudarle a llegar a qué es lo que ocupa. Entonces, ¿qué es lo que ocupa? Entonces, no solo la cultura que hablaba Yanasi, sino también el delineo de cuáles son mis procesos y qué información produce. Es una especie de inventario de qué tengo yo que ofrecer y no volcar en la web todo lo que yo tengo. Porque entonces el usuario más se pierde. Entra ahí y dice, ¿y yo para qué quiero ver la foto ni inaugurar la fuente de los peces? A mí eso me da igual, tiene comunicado, videos, declaraciones. Y la fuente de los peces a mí no me importa, a mí lo que me importa es esto otro. Entonces, al preguntarle al usuario, y eso es inusual, la administración pública no le gusta mucho decirle al usuario qué quiere, porque siente que le cede poder. Y es al revés, uno está al servicio de ellos. Entonces pregúntele qué necesita. La COSAR tiene un perfil dentro de la página web que dice, ¿quién es usted? Entonces dice, auditor interno, ciudadano, periodista, abogado. Y entonces de antemano le da algo que me parece que es otro aporte. Hagan sistemas de información. Háganos, pídale a sus áreas de TI que les hagan sistemas de información, algunos de información simple, otros más compleja. Porque poder mandar links, enlaces, es posiblemente el mejor servicio que usted le pueda dar al ciudadano. Que de pronto usted le dé un enlace y le diga, ahí está, o aquí está la ruta. Nosotros hemos usado mucho los tutoriales y a la gente le da mucha pereza y dice, Mariela, ¿cómo vas a hacer un tutorial de esto en serio? Qué pena, pero ese tutorial me permite a mí un link donde el usuario va a llegar de A a la letra que ocupa cuando ocupa un proceso. Entonces, y son inversiones internas, porque el tema presupuestario es un tema, en la aplicación de cualquier norma es un tema. Entonces, buscar como TI, la plataforma, la gente de comunicación les ayuda a producir material para que tengan esa disponibilidad. Listo. Y voy a plantear, ya estamos, ¿verdad? Con las preguntas de aquí. Voy a plantear dos más y luego les voy diciendo cuál le toca a cada uno para que hagan una respuesta combo. Dice Maureen Herrera que sobre el artículo 18 de la ley, las implicaciones que tiene que los materiales producidos sean de dominio público, por ejemplo, qué pasa con fotografías o videos, si se pueden usar sin citar la fuente. Y dice Nia Salas que el tema de la ley de privacidad de datos se menciona como una de las formas para negar información. Entonces, quiero un comentario. Entonces, lo distribuí así. A Giselle nos contesta la pregunta directa que te hicieron y también sobre el tema de usabilidad que mencionaba Mariela, ¿verdad? De la perspectiva del usuario. Alejandro sobre la consulta sobre los extranjeros y el derecho de las personas extranjeras en Costa Rica y el artículo 18 y el tema de uso de ciertos materiales como fotografías. Y a Jorge le pediría si se puede referir a este tema del ESCO, al tema de las personas que están en teletrabajo y que la persona llega y que quiere la información casi que física, y el tema de privacidad de datos también que mencionó ahora una colega. En ese orden les pediría a los tres que puedan responder. Sí, bueno, primero, el programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica es un programa académico y como tal responde a las actividades sustantivas de la universidad, que es la investigación, realizar estudios académicos, investigación científica sobre derechos, en este caso sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública, generar informes, generar data y también tenemos las otras actividades sustantivas de la universidad, acción social, promoción de derechos,
¿verdad? Nosotros trabajamos muchísimo en capacitaciones, en formación de distintos públicos, en comunidades a través de los proyectos de trabajo comunal y de acción social que desarrollamos en materia de derechos comunicativos, y también hacemos incidencia política. Incidencia política en el buen sentido, para generar política pública que responda a los principios, a los valores de una sociedad democrática y también a la tutela de los derechos humanos. Eso en particular sobre el programa de libertad de expresión. Sobre lo otro, me parece que Mariela plantea un tema muy importante, y es el de la transparencia activa. Es decir, hay obligaciones mínimas que establece la ley, pero las instituciones públicas pueden efectivamente, como lo planteaba Alejandro, avanzar hacia crear condiciones mucho más favorables para el acceso a la información y para garantizar los principios, no necesariamente a través de las herramientas tecnológicas que el usuario quiere, sino a través de las posibilidades que también tiene la administración pública, pero garantizando sin duda la accesibilidad, la calidad de la información oportuna, el principio de facilitación y de coordinación, y entre otros. La transparencia activa implica que la administración o las administraciones públicas no tienen que estar ahí esperando que la ciudadanía llegue a pedir la información, sino ser muy creativos, muy novedosos. Ahora ya tenemos un mínimo de información oficiosa que tiene que estar disponible en los sitios web, pero creo que las instituciones públicas podrían avanzar muchísimo más en tener información disponible. Nada más señalar, sin meterme en las preguntas que van a responder los compañeros, que el derecho de acceso a la información pública tiene límites. Los límites derivan de la Constitución política, de instrumentos de derecho internacional y de leyes específicas como las que regulan los datos personales y sobre todo la información sensible. Entonces, ahí tenemos que tener esa claridad. La ventaja de esta ley es que no establece una enumeración de límites al derecho de acceso a la información pública que podrían ser riesgosos porque se podrían interpretar de manera amplia, por ejemplo, cuando se habla de orden público, de seguridad nacional, o se habla de información en algunas materias específicas. Creo que quedó muy bien la ley, remitiendo al marco constitucional de los derechos humanos y de leyes específicas que tenemos que protegen otros derechos. Gracias, Gisela. Alejandro, entonces, sobre el derecho de las personas extranjeras y el artículo 18. Bueno, voy a empezar con el derecho de las personas extranjeras o no nacionales. Si vamos al artículo 1, dice que la ley se promulga para el cumplimiento efectivo de un derecho humano de acceso a información pública. Es decir, es un derecho humano, por lo tanto no podría tener distinción de nacionalidad, de raza o de cualquier otra forma. Si usted avanza en la ley, verá, y me voy de una vez al artículo 3, dice, son fines de esta ley garantizar a toda persona el derecho de acceso a información pública. No pone restricción en función de nacionalidad, y además me parece que es interesante, si nos vamos al artículo 15 sobre los derechos y deberes, o en la parte sancionatoria, dice que la persona que solicita información no puede ser objeto de desigualdad o discriminación en la solicitud de información que realiza. Y cuando nos vamos a las sanciones, se hace una excepción, o más bien se establece que puede hacerse una amonestación escrita cuando la gente incumpla con las obligaciones, pero expresamente dice, en el caso del inciso E, que es el que acabo de citar, el negar información de forma discriminatoria, no admite la sanción de la amonestación, sino comienza con la amonestación escrita, que después se vuelve importante porque después la acumulación de 3 sanciones tiene otras consecuencias. Así que es un derecho para cualquiera y por supuesto que no podría establecerse ningún límite. Con el artículo 18, vamos a ver, el espíritu me parece, y creo que esa fue una propuesta de Delfino y que ellos es básicamente que se pueda utilizar libremente toda la información sin que se pueda alegar derechos de autor o similares.
Es decir, si la información es producida por un funcionario público en el ejercicio de su cargo, no puede alegarse derechos de autor o prohibir la reproducción. Eso es básicamente lo que establece el 18. Muy bien, listo. Don Jorge, sobre esos dos casos que Mariela mencionaba, ¿verdad? Que creo que son muy reveladores, el tema de inclusión en lenguaje lesco, el tema de personas funcionarias que están en teletrabajo y sobre este asunto de privacidad de datos que ya Giselle también se refirió. Sí. Bueno, en el tema del ESCO, bueno, ya la Sala Constitucional les resolvió, ¿verdad? Entonces, hay que leer el voto, ¿verdad? En la línea que lo está planteando. Pero las administraciones públicas tienen que tender a eso, ¿verdad? A tratar de dar la información. Ahora, es lógico. Hay dos aspectos. Una, que sea, digamos, información pura y simple, que está en los registros de las instituciones. Perfecto, ahí no hay problema. El problema es cuando la administración pública tiene que construir la información, ¿verdad? Ahí se establece esa situación, ¿verdad? Se le establece, no se quiso dejar abierto, se estableció un mes, ¿verdad? Para cuando hay que construir la información. Pero esos son los supuestos, habría que ver cada uno. Yo me acuerdo que el defensor o el protector de la caja, ¿verdad? Que estuvo durante muchos años, ¿verdad? Ah, bueno, sí, exactamente. Sí, ese cliente frecuente, ¿verdad? De la Contraloría, iba y pedía toda la información que podía, ¿verdad? Entonces llegaron hasta la misma sala, llegaron los asuntos, ¿verdad? Y entonces se determinó que se le podía dar la información digamos, a través del mecanismo, digamos, más eficiente, ¿verdad? Que pudiera él también utilizar, ¿verdad? Accesar a esa información, porque muchas veces a uno le dicen, bueno, necesito, digamos, el análisis presupuestario X de tal institución. Eso es complejo, es decir, no cualquiera tendría que buscar un estadista para que me interprete de eso, o un presupuestario, ¿verdad? Para eso. Entonces, todo depende, digamos, de la información que se está pidiendo, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y la sala, pues, yo creo que tampoco se está a lo imposible, ¿verdad? En los requerimientos, porque hay gente que quisiera que le mandáramos un camión de información. Es decir, hay que entender que la ley es una ley marco, ¿verdad? Ahora, las administraciones tendrán que ir también estableciendo sus protocolos para decidir sobre eso. El tema de la privacidad es un tema que está regulado legalmente en varias leyes, ¿verdad? Por ejemplo, el secreto de Estado, el secreto bancario está establecido en normativa, exactamente, y así diferente, el secreto profesional, exactamente, el tema de la declaración jurada. Y sí quiero agregar una cosa, que la Contraloría ha sido pionera en el tema de transparencia, ¿verdad? Siempre, si ustedes ven, es uno de los sitios web más accesibles. Si uno quiere buscar información a nivel de contratación administrativa, a nivel de presupuesto, a nivel de municipalidades, ¿verdad? De servicios públicos, etcétera, ustedes tienen mucha información ahí. Ahora, lo que sí hay que entender es que la información, por ejemplo, de la Contraloría es muy especializada. Es decir, que yo la puedo pedir, pero entenderla a veces va a ser otra cosa, ¿verdad? Es decir, entonces eso es un punto, digamos, que hay que tomar en cuenta. ¿Y cuál era el otro? Bueno, era un poco la observación que hacía Mariela de que, pero usted lo acaba de decir, o sea, tampoco podemos pedir milagros o excesos, ¿verdad? Sí, yo supongo. Ajá. Sí, claro. Ok, está mencionando Mariela para efectos de la transmisión que también un poco lo que decía don Jorge, o sea, que todo tiene su límite, ¿verdad? Creo que pueden haber personas que abusan, ¿verdad? Del derecho, y también desde esa perspectiva pues se tienen que crear algunos protocolos, digamos, relacionados con eso. Hay una pregunta más y cerramos pero así muy puntual, porque ya estamos sobre tiempo. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por el espacio, ha sido mucho provecho. Mi nombre es David Otárola, estudiante de comunicación de la UCR. ¿Se escucha? Sí. Bueno,
son dos preguntas rápidas, pero la primera es que, bueno, al ser una ley marco, ¿qué sigue con IPLEX y PROLEDI respecto a las mejorías que don Jorge comentaba anteriormente? O sea, ¿cómo lo trabajan las dos instituciones? Y también referente a lo del artículo 18, ¿esto es algo novedoso o ya se ha aplicado en otras, por ejemplo, en otros países, o si tienen conocimiento de esto? Y sí, nada más. Perdón, voy a contestar la primera y le voy a decir por qué. Porque aquí está don Raúl, está Patricia, está Giselle, está Alejandro, estoy yo y hemos hablado de que vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Entonces creo que vamos a seguir haciendo. Me parece que la sugerencia de Mariela de hacer una guía puede ser una cosa relativamente rápida y sencilla, ¿verdad? Una cosa de un ABC pensado para distintos públicos, ahí lo podemos adecuar dependiendo de los públicos y publicar, empezar de una vez, digamos, a divulgar eso. Creo que es un primer paso, pero hay que hacer más, estamos claros, y en eso creo que vamos a seguir alineados para el trabajo. Y la otra pregunta, entonces, se la dejo a Alejandro, que también quería hacer un comentario adicional, y con eso creo que estaríamos cerrando. Sí, lo del 18 yo no lo he visto en otras normas, pero sí me parece que es novedoso, efectivamente. Y tiene sentido, pues, si es información que se produce con fondos públicos y con ocasión del cumplimiento de una función pública, ¿por qué tendría que tener derechos de autor? Y lo último que quería mencionar, o dos cositas muy breves, abusos hay. Me tocó ver en algún momento una solicitud al director de la Biblioteca Nacional de cuántas gradas había de la acera a la entrada principal de la biblioteca. O sea, porque claro, y si mal no recuerdo no le contestaron, y es que eso genera una condena que para alguna gente ha sido un negocio. En el ejercicio de otros derechos fundamentales hay toda una industria ahí que uno tendría que ponerle atención, porque pero aún, y a pesar de que es un ejercicio abusivo, tiene que permitirse, porque si no, si nos vamos a limitar, el problema puede ser peor el remedio que la enfermedad. Nada más quisiera rescatar que el artículo 6 me parece que tiene un punto capital, y es que dice que cuando un funcionario niegue información, tiene la obligación de motivar el acto y especificar con base en cuál límite normativa sustenta su resolución negativa. Eso es importante porque es usual que la gente pide información y ni siquiera le contesten, pero además permite el control de legalidad sobre la denegatoria, que ese es para mí un tema clave. Y aquí habrá una discusión de si eso pareciera ser, no sé si lo verá la Sala Constitucional por el tema del control de legalidad o el contencioso o el que sea, pero lo cierto es que tiene que haber un control sobre esa motivación, porque muchas veces simplemente no la doy porque no quiero, porque no me da la gana. Con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Yo agradezco al IPLEX, a PROLEDI, que ya andamos, como les dije, ahí en un grupo en WhatsApp moviéndonos con este tema para los pasos que siguen, a don Jorge, que nos ha dado realmente siempre un aporte muy valioso en estos temas. Yo quisiera recordar de parte del colegio que mañana tenemos otro foro muy importante a las 9 de la mañana, no hay excusa, y lo vamos a desarrollar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el lunes 25 de noviembre. Si alguien quiere participar puede venir acá, comunicarlo al 8688-1540 o si no, pues seguir nuestra transmisión en Facebook Live. Y para quienes nos acompañan de manera presencial, tenemos un refrigerio en nuestro salón multiuso Carlos Mora Jiménez, que es en la planta baja. Muchísimas gracias por la participación de todos y todas, y nos vemos con este tema. Hay que seguir para mucho rato más. Buenas casi tardes.